Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Ya a pocos días para celebrar Nochebuena y Navidad, pocos días para celebrar fin de año y el inicio del año 2022. Son las ocasiones perfectas, y lo voy a poner entre comillas ese perfecto, para poner los pretextos del consumo de bebidas o sustancias espirituosas. Y son pretextos, meramente pretextos. Para hablar acerca de estos pretextos y cómo podríamos, en todo caso, evitarlos, está con nosotros Javier Díaz Lacayo, con quien continuamos conversando, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, sobre adicciones, Javier. Buenas tardes, Néstor, buenas tardes a la gente que te somos fieles, ¿verdad? Aprovechando una vez más este espacio para informar, proveer información de importancia a la comunidad en este tema. Estos días, vamos a ocupar nosotros el pretexto de estos días, ¿ah? Para hablar de esos pretextos, sí. Porque se trata de pretextos al final. Son pretextos. En el estudio que hizo el doctor Jelinek, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, insisto, tomó una muestra de 5,000 alcohólicos y les hizo una factorización. Encontró 44 barras o escalones. Del 1 al 8 eran escalones, dice nacimiento, desarrollo y muerte de un alcohólico. En los primeros 8 se le clasifica como la fase anterior a la pérdida del control y se llamaba consumo ocasional de alivio. El pretexto es considerar que estamos tomando por alivio. Un año lleno de trabajo, un año que hay que celebrar, una información preconcebida de que está ligado a la celebración o a la felicidad o a la alegría, el consumo de licor. Y como lo han argumentado ya en un contagio algunas madres y padres de familia, creer ya pues que no solamente el alcohol, sino que la marihuana que se le está tomando ahora como droga blanda por la existencia de otras drogas letales, pues se dicen de que también pues está justificado. Ya sabemos nosotros que no es la sustancia la problemática, sino el efecto que causa en las personas, en sus familias, en la comunidad y en el mal ejemplo hacia los menores. Y esto es un engaño, al final de cuentas siempre estamos hablando de un engaño. Engaño decirte que es que son drogas blandas. Drogas son drogas, punto. No hay blandas, duras, más fuertes, menos, no, son drogas al final de cuentas. Y crean adicciones, sí. ¿Verdad? Y de alguna manera la adicción es un problema. ¿Ah? Es un problema. Y no es solamente la adicción a la sustancia, hay cualquier otra cantidad de adicciones. Ya en otros programas nos hemos referido a las adicciones, en lo general, pero en este caso voy al tema de las fiestas, ¿ah? Porque sí, es justo, es necesario celebrar. Vamos a celebrar el nacimiento de el Hijo de Dios que vino a salvarnos, ¿ah? Hace 2000 y pico de años. ¿Ah? Sí, ¿por qué no vamos a celebrar tu cumpleaños? Lo celebramos, claro, pero ¿por qué lo vamos a acompañar con alcohol? Sí. ¿Por qué lo vamos a acompañar de otras cosas? Si no necesita. Y entonces es ahí el engaño, es que para estar contentos necesitamos echarnos un traguito. Incluso la asociación colectiva que se hace al consumo, sobre todo en las mismas campañas publicitarias de las legales bebidas alcohólicas, están asociadas a que es tu alegre amigo, que es cordial. Aquí en la publicidad en Nicaragua
el ron y la cerveza están asociadas a la alegría y a la cordialidad. Parece que se les ha olvidado cómo terminan en balacera, cómo terminan en macheteadera, cómo terminan en accidentes de tránsito, cómo terminan en divorcio, cómo terminan en maltrato infantil, cómo terminan en exclusión, cómo terminan en odio visceral. Asimismo, cómo determina la dualidad en las personas. Hay gente que en las empresas pasa todo un año y el día del fin de año que se celebra la despedida de las empresas sea una transformación de la personalidad que viene a poner de entredicho la misma condición formal de la empresa, sobre todo cuando las autoridades están de por medio. Creo que el principal agresor, no solo como individuo que el alcohol hace, es al modelo de referencia y autoridad que tanto necesita nuestra sociedad. Antes de empezar el programa mencionabas un ejemplo, mencionabas una figura que me pareció muy interesante y quiero rescatarla ahorita. Para la persona que no tiene un problema de adicción, un trago, una bebida, termina en el fondo del vaso. Sí. Pero para las personas que tienen una adicción a esta sustancia, no termina ahí. Termina al fondo del abismo, termina al fondo de la cuneta. O sea, yo, mira, hombre, tomate, sí, claro, ya. Yo me bebo el trago, soy una persona normal, ahí terminó ese trago. Pero una persona como yo, una persona con problemas de adicciones, problemas mentales, problemas espirituales, problemas físicos. Problemas físicos significa que hay personas que no pueden hacer contacto, se transforman. En eso radica la enfermedad. No pueden hacer contacto porque no pueden parar. Y en la medida que no pueden parar, hay un trastorno mental, hay un trastorno espiritual provocado por la bebida, o por la marihuana, o por la piedra, o por la coca, o por el éxtasis, o por el LSD, o por el éxtasis. Hay un montón de sí, no, por la sustancia que sea. La sustancia que sea es un escape. Cuando vos ves que un joven está ahí, no le está funcionando ni el modelo de paternidad, ni el modelo de familia, ni el modelo escolar, ni el modelo social. Cuando vos querés ser tan permisivo con todo, no terminás siendo estricto con nada. Y en cuestiones de formación integral, uno tiene que ser homogéneo con un niño desde los 2 años hasta los 12. Porque lo que vos críes de ese niño de los 2 años a los 12 es el adulto de mañana. Estamos dando informaciones erróneas sobre lo que es la sustancia. El otro día dijimos que eran 3. Lo que es la sustancia, que es el alcohol, lo que es la enfermedad, que es el alcoholismo, y lo que es el enfermo, que es el alcohólico. Son 3 cosas diferentes. La gente no sabe cómo agarrarlo, pero estamos distorsionando, estamos enfermando a la sociedad. No es posible que hayan enemigos religiosos, enemigos deportivos, enemigos políticos, que se juntan para la trago o se terminan de matar. O sea, cómo la sustancia, cómo el alcohol y cómo las celebraciones o resuelven problemas o los multiplican. Sí, y aquí Javier, uno de los grandes problemas con estos pretextos, o con aprovechar el pretexto de estas celebraciones, es que, y hay cifras que lo dicen, terminan con la vida, terminan con la familia, terminan con los hijos, terminan con todo. Terminan con su identidad. Es que el problema del enfermo es siempre su interrelación con el entorno. Nosotros tenemos una ventaja en nuestra nación, que tenemos una trayectoria milenaria de identidad, de dignidad, de arrojo,
de aplomo, de solidaridad, de amor, de integridad. Tenemos muchos atributos a nivel de nación que requieren ser emplazados positivamente y que son los que han justificado leyes a favor de la determinación o la autodeterminación como nación, de la defensa de espacios de integración y de conformación social, pero que todavía ameritan en cuanto a la nutrición del aspecto social, emocional y mental de las personas dentro de la sociedad. A veces la dualidad y la polarización son ingredientes que, si vos no has despertado tu adicción, podrías peligrosamente despertarla como un alivio a esa tensión. Pero esto tiene que ver con un engaño, que es que no se reconoce esto como un mal. Es que el engaño es que se ve. El otro día, en una celebración de Santo Domingo, pasamos por una calle. Mis hijas nacieron ya en mi proceso de rehabilitación y están empapadas de todo el tema. Y pasamos, y me dice mi hija, pasamos de esquina a esquina. Y me dice mi hija, una cuadra de anormales tomando licor en la calle. Para mis hijas eso es ser anormal. Para mis hijas lo normal es no tomar licor. Que si el 99.9% del mundo cree que es normal beber licor en la calle, eso es problema de ellos. Ese es problema de su formación. Ese es problema de su educación. Yo creo que aquí estamos en una imperiosa responsabilidad de informar, de educar a nuestra sociedad. Ok, mencionaste el tema del entorno. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar acerca de cómo desde el entorno contribuimos con la persona que tiene algún tipo de adicción, con el alcohólico, con el drogadicto, con quien tiene algún tipo de dependencia. Regresamos en breve, estamos sumando vigores. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Javier Díaz Lacayo. Es difícil decir no. A ver, ¿te gusta, no sé, te gusta el vigorón? ¿No? Pero te mandaron a dieta. Y dice que no puedes comer yuca, por decir alguna cosa, pero vigorón sin yuca no es vigorón. Entonces te comes el vigorón porque es que te gusta el vigorón. Eso es lo que sucede con las adicciones. Lo mismo. Exactamente. Es que sucede con no conocer otras opciones. Por ejemplo, hace poco compartía con un amigo un programa de desintoxicación de el colon y los intestinos. Y le conté una experiencia donde no podías comer determinados alimentos porque actuaban de manera contradictoria con el tratamiento. Y esta persona me actualiza y me dice que sí hay alimentos sabrosos que están dentro de mi dieta tradicional que son compatibles con el tratamiento. Entonces dejé de comer eso y empecé a comer yogur griego o leche agria con cacahuate japonés. Delicioso. Entonces le seguí dando gusto al paladar, le seguí dando gusto al antojo y no contrarié el tratamiento. Con las adicciones, el cesar el consumo, porque el tratamiento de las adicciones depende de la abstinencia completa, no viene de la mano de otros satisfactores que me generen placer, que me generen serotonina, dopamina, endorfina, que me generen satisfacción con una vida feliz y útil. Vivimos en un mundo polarizado. La polarización te hace creer
que sos el dueño de la verdad. Y cuando no lo sos, se te bajan tus índices de serotonina, de dopamina, de endorfina, te deprimís, sos infeliz. También cuando crees que sos dueño de la verdad, es casi como una droga, es tan irreal como una droga y te genera satisfacción, nada más que vivir en una burbuja de fantasía. Esa es la humanidad. Por eso es una responsabilidad de los países, de los gobiernos, de los estados, de las sociedades, procurar el equilibrio de lo que es el manejo, de la prudencia, de la diversidad, de la convivencia, de la calidad de convivencia. Entonces poder tener distintos aspectos que generan satisfacción en el individuo sanamente dentro de una oferta. El ser productivo es sano, el quererse enriquecer de la noche a la mañana no lo es. El cuidar del nivel de información en procura del interés superior de los niños o de los más pequeños, como se llama aquí en Nicaragua, aquí les decimos los más chiquitos, los más pequeños, y estamos por ellos. Eso es primero que la libertad tuya de decir lo que se te ocurra, o de hacer lo que se te ocurra, o de ejemplificar lo que se te ocurra. Y volviendo al caso, pues, es que aquí cualquiera toma licor, porque se le ocurre, porque está en su libertad de hacerlo, porque es feliz, porque preferimos que esa persona sea feliz a como él dice que se alcanza la felicidad, antes de tener un infeliz a la par. Un infeliz a la par siempre es un pararrayo, le va a caer un rayo, y si está cerca de él te va a caer a vos. Entonces a veces nos justificamos permitiendo que la gente sea feliz con sus mentiras. Pero yo repito que yo he tenido una experiencia de conocer, pues gracias a Dios, muchas culturas dentro del mismo camino de la recuperación y de la gratitud. He conocido muchas culturas y puedo decirte de las ventajas que hay en esta nación, de la libertad que gozamos en esta nación, de la responsabilidad de la libertad que gozamos en esta nación. Por eso yo creo que una acción que permita coordinar los esfuerzos de la educación, de la formación de la familia, del respeto a las leyes, el respeto a la seguridad vial, del consumo de sustancias legales, de los niveles de información, crear coordinación adecuada para educar a la sociedad. Con esto comienzo y con esto termino la idea. Dije que vivimos una sociedad, una humanidad polarizada, dueños de la verdad, muy soberbia, muy poco humilde, muy poco abierta a nuevas posibilidades de alcanzar satisfacción en una sana convivencia. Entonces el alcohol ciertamente se lo compartí y no sé si lo mencionamos en el programa anterior, pero compartíamos que Nicaragua ocupaba una de las tasas de mortandad por el alcohol más altas del mundo. Del mundo. Del mundo. Y eso es algo serio. Es algo serio, es algo a lo que hay que ponerle realmente atención. Algo serio. Sí. La gente me dice, pues porque gracias a Dios, y lo sabe la gente que nos está viendo, que me dedico a esto por gratitud. En enlace, o estabas en mi casa, escuchaste una llamada. Bueno, la gente, vamos a un centro de rehabilitación, ¿y cuánto cuesta eso? Y cuando les dan, que uno aporta algo significativo, que un quintal de frijoles, que un quintal de arroz, la gente se rasca la cabeza y dice que no era gratis. Sí, pero anda a preguntarle a tu enfermo cuánto consume en sustancia al mes. Un borracho, un marihuanero o un pedrero
o un coquero consume en sustancia al mes más de $100, más de $200, no habría por qué asustarse que la ayuda a un centro de rehabilitación para que se mantenga así y a otro ande por ahí. Pero repito, hay que hacer un argumento que coordine de manera sustancial desde el punto de vista de la gobernabilidad, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la salud emocional, de la salud espiritual, desde la salud mental, este fenómeno, una articulación de actores, un fortalecimiento a la institucionalidad, función, seguimiento, un seguimiento de calidad en la articulación de tantas organizaciones, tantas instituciones que están al servicio de la procura del bienestar humano, del desarrollo humano. Mira, esto de la satisfacción, encontrar la satisfacción es como encontrar la verdad. A ver, ¿O tú? No, la verdad. La verdad como tal, la verdad absoluta, como tal, no existe. ¿Ah? Porque no existe la verdad absoluta. Es decir, cada uno construimos una verdad bastante cercana a partir de nuestras verdades. ¿Ah? Y eso tiene que ver con condiciones objetivas y subjetivas. Lo mismo ocurre con la satisfacción. Es decir, a ver, me gané la lotería, yo no tenía casa, ahora tengo casa, me compré un carro, tengo a mis hijos en el colegio, pero no estoy satisfecho todavía, porque no he hecho tales y tales cosas. Entonces eso de la satisfacción es como una ilusión al final de cuentas. Nunca vas a estar totalmente satisfecho. Entonces vas a andar buscando, todo el tiempo vas a andar buscando. Vos decías, y ocupaste una palabra, alivio, las sustancias de alguna manera te producen un alivio. Yo diría, lo pondría entre comillas, porque al final de cuentas, y vos lo definiste, es un escape, y eso no resuelve absolutamente nada. Es que yo voy a tomar porque perdí a un familiar, ya sea que rompimos relaciones, que se murió, que se fue para otro país, qué sé yo, lo que sea. Entonces, en el pretexto dramático, otros dicen, he pasado todo el año trabajando, ya me merezco. Logré hacer tal cosa hoy, entonces voy a celebrar porque hice tal cosa. ¿No? Entonces, al final de cuentas, nada de esto te está resolviendo. Todo es una mentira. Sí, te voy a hacer hay muchas civilizaciones desde ahí. Lo que pasa es que la humanidad también ha dejado de leer. La asignatura Historia Universal ya no existe en ningún país del mundo. Pero las civilizaciones se formaban instruyendo a sus miembros, a los miembros de sus sociedades, a identificar los satisfactores que hay. En el Popol Vuh era un culto al maíz, abundaba el maíz. Vos decías que era una ciudad próspera, una civilización próspera. Sí. Hay civilizaciones o hay sociedades donde te dicen que el dinero es lo mejor que hay en el mundo y todo se basa en que tengas dinero. Entonces sos feliz. Hay otras que te dicen que la satisfacción está en servir a los demás y crear sociedades revolucionarias. Y entonces, sirviendo a los demás, sos feliz. Pero cuando una sociedad carece de un argumento homogéneo, estructurado, didáctico, moralmente respaldado, ético, transparente, evidente en sus valores, es donde cada quien elige sus satisfactores. Y entonces decís, no, es que unidad no es unicidad, y empieza a desparramarse. Y en el desorden jamás puede haber desarrollo. Estamos hablando de un tema relacionado con las adicciones. El principal parámetro fiel de la balanza para tocar el tema de las adicciones es la recuperación de las mismas, porque las adicciones son dispersas. La recuperación es homogénea, es monolítica.
está condicionada a la práctica de verdaderos principios, sí y solo sí que agregan valores. Por eso es que el programa de recuperación a las adicciones no solo funciona para las personas adictas, funciona para cualquier persona que quiera alcanzar el desarrollo. Leer el programa de recuperación de adicciones es mejor que leer a John Maxwell, a Stephen Covey, a Miles Monroe, a Daniel Goleman, a Eduardo Punset, a todo aquello que tenga que ver con la vanguardia del desarrollo empresarial, de la identidad, del propósito, de la visión de reino, del conócete a ti mismo. Todo está dentro de él. Alcohólicos Anónimos, que es un programa público, los recuperantes son los anónimos. Alcohólicos Anónimos recibió el premio de ser, ya lo había dicho, la maravilla del siglo XX y el reconocimiento de la Sociedad de Salud Pública norteamericana que dijo que era tenía las condiciones de sanar innumerables enfermedades de la humanidad, porque sus principios son principios de humildad, es decir, no hay una verdad absoluta. Volvemos a lo mismo. Yo soy un adicto, solo yo puedo decirlo. Es la única enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud que es autodiagnosticable. No puedes ir al médico y que identifique y te diagnostique: Néstor, vos sos adicto. Es la única enfermedad autodiagnosticable. Quiere decir, es la punta de lanza de un individuo familiar. Comunitariamente vivimos en un modelo de individuo, familia y comunidad en esta nación. Es la puerta de entrada a poder multiplicar valores en la sociedad nicaragüense. Ok, pero llegar a esa conclusión es realmente complicado. Por lo general te vas a encontrar con cualquier cantidad de negación. Yo, adicto, ¿de dónde? Es decir, si yo me tomo unos traguitos sociales, pues, eso no quiere decir que yo sea adicto. Borracho sos vos, sí, que tome todos los días y demás, pero eso no es ser adicto, es social, ¿me entiendes? Es decir, la negación es la característica principal. La característica principal. Se llama mecanismo de defensa de la enfermedad. Es el mecanismo de defensa. La adicción, como trabaja con tu consciente y tu inconsciente, es doblemente más poderosa que vos. Ok, pero vos que no sos adicto podés sospechar, y voy a ocupar esa palabra, sospechar, que el que está al lado tuyo puede ser un adicto. Sí, okay. De hecho, podés hasta diagnosticarlo. Sí. Porque al final y al cabo, el beneficio lo va a alcanzar él cuando se autodiagnostique. Ok. Pero yo puedo estar claro que estoy frente a un adicto. Vamos a ayudarle. ¿Cómo lo ayudo? Vamos a ayudarle. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Conversamos con Javier Díaz Lacalle. Okay, ¿cómo ayudamos? A ver, los que decimos no ser adictos, ¿cómo ayudamos al que creemos que es adicto? Hay que ayudarlo a reducir sus factores de riesgo. Eso es lo más piadoso, lo más amoroso. Piadoso suena feo. Lo más amoroso que podemos hacer por alguien es démosle un buen ejemplo de cómo pasarla bien sin necesidad del alcohol. Démosle una alternativa de información. Pongámosle una capacidad de respuesta diferente a su cerebro. Hagámosle acompañamiento a su proceso de reaprendizaje. El adicto tiene que desaprender y tiene que reaprender. No lo va a lograr solo. Y cuando lo haga con nosotros, los que estamos en un proceso permanente de recuperación, va a creer que somos los fenómenos aislados.
Va a creer que somos los que lo acompañamos en el ejercicio y no en el campo de batalla. La mejor ayuda es ayudémosle a demostrar a su consciente y a su inconsciente que la satisfacción, que la alegría, que la celebración está en compartir condiciones de amor y no en condiciones de consumo de sustancias. Porque si no, siempre le vamos a decir al adicto, y además le vamos a decir a los niños, a los que vienen aprendiendo, que necesitamos de algo externo para ser felices. Jamás vamos a alcanzar la verdadera felicidad. Jamás vamos a alcanzar la verdadera libertad. Vuelvo, insisto, yo soy un enamorado de mi nación y le doy gracias a Dios por ello. Pero vivimos una nación que ha ofrendado 100.000 muertes para que podamos gozar de una libertad sana, sin excesos, sin abusos, sin atropellos, sobre todo para los más chiquitos. Enseñarle a beber a un niño, enseñarle a conducir sin licencia, enseñarle a que yo tengo la verdad absoluta, enseñarle a que no hay riesgo, es una maldad, es un acto de maldad, es un acto de irresponsabilidad. Y nuestra nación es una nación responsable, merece la responsabilidad, merece una educación de filigrana, merece una educación permanente. Las políticas públicas tienen que ser jornadas permanentes de educación. Otras son decisiones políticas, pero lo que es una política pública en sí es aquella que se diseña, que se evalúa, que se controla, que se corrige, que se adapta, que se escala, que se mejora. Esta nación necesita políticas públicas para la salud mental, para la salud emocional y para la salud espiritual. Es porque lo has repetido varias veces, es la adicción un problema de salud mental. Es un problema de salud mental. Y es además un problema de salud espiritual. Y es además un problema de salud física. La manera aislada, que si vas a decir que el Ministerio de Salud lo va a hacer, no lo va a hacer, no por el Ministerio de Salud, sino porque en la naturaleza del programa, que es el único que ha dado resultado para su tratamiento, ya se descartó las vertientes unilaterales. La religión no funcionó, la medicina no funcionó, ni como psicología, ni como psiquiatría, ni como medicina general. Y como medicina general no es la solución, es una solución integral. Por eso tiene que venir acompañada de un proceso de administración del conocimiento. Y a la par de la administración del conocimiento, de la capacidad de respuesta. Las personas adictas, las personas que hoy, según el tema de esta tarde, están vulnerables en estas celebraciones, son las personas que no saben reaccionar ante la manera normal con la que vos ves la sustancia y el consumo de la misma. Repito, para la persona normal, el trago se termina al final del vaso. Para las personas adictas o con problemas potenciales, se termina al fondo de la calle, al fondo de la cuneta, al fondo del hospital, al fondo de la morgue, al fondo de la cripta. Así es. Mira, yo conozco casos, y me parece muy loable, de una familia que tenía un adicto. El adicto nunca fue a buscar ayuda, pero la familia sí. Y la familia sanó de alguna manera. El adicto siguió en lo suyo, terminó rompiendo con esa familia. Claro, dejó de hacerla sus proveedores. ¿Sí? Pero la familia sanó y entendió, porque es decir, este es un tema de comprensión. Es decir, al final de cuentas, si vos tenés gripe, no necesariamente es tu culpa. Y hay que entender que tenés una gripe. Y hay que darte un tratamiento para esa gripe. Lo mismo ocurre con las adicciones. Sí. ¿Sabes lo más perverso del caso?
El adicto pasa manipulando a su familia todo el año. Y la familia cree que se está liberando de la manipulación del adicto en esta fiesta. Y dice, no, el del problema sos vos. Déjanos celebrar a nosotros. Y todo el año siguiente, a partir de enero del 22 hasta otra vez diciembre, van a volver cargando con el problema del adicto, contagiado. Es una ilusión. Si hay algo que pudiéramos hacer los nicaragüenses en diciembre, no solo es no bebernos la copa delante de un adicto. Yo haría un llamado más a la sobriedad emocional. Necesitamos reconciliación social. Los nicaragüenses hemos agarrado pleitos que no están en nuestras manos. Pleitos de opinión. Y hay familias divididas. Y hay cuadras divididas. Y hay comunidades divididas. Lo peor del asunto es que las diferencias de quienes originaron esas opiniones encontradas se van a arreglar y ya se están arreglando. Y la sociedad sigue convulsionando. Necesitamos actuar como sociedad con más madurez. El tema de las adicciones es un tema de responsabilidad social que involucra la responsabilidad familiar, que involucra la responsabilidad del individuo. Yo veo completamente fuera del radar cualquier compromiso o cualquier elemento relacionado a la responsabilidad si no tenemos un individuo o una familia o una comunidad que no respete autoridades. Creo que el concepto de autoridad tenemos que remarcarlo de la manera adecuada, con el respeto que se merece, con el punto honor que se merece, porque autoridad es sinónimo de sabiduría. Autoridad es sinónimo de inclusión. Autoridad es sinónimo de paz. De orden. Autoridad de orden, de disciplina, de justicia, de límites. Eso es autoridad. Entonces tenemos que erradicar los principales problemas. Es aquí cualquiera te culpa o te calumnia. Entonces nosotros no podemos permitir que nuestro modelo se vea inculpado o calumniado. ¿Cómo lo vamos a evitar? Primero siendo ejemplo, siendo transparentemente ejemplares, como lo exige nuestra revolución. O sea, vivimos en un proceso revolucionario más allá de cualquier elemento político. La revolución es un fenómeno social, no un fenómeno político. De hecho, las raíces nuestras están en un Cristo cercano. La naturaleza de la revolución popular sandinista es la religiosidad popular, la teología de la liberación. Eso es algo maravilloso. Eso es algo grandioso. Sé que este es un espacio de promoción. Es un espacio de promoción a esa libertad. Y esa libertad es la que vuelve atractivo el Evangelio. Es la que vuelve atractivo el Evangelio. Hablar de este tipo de temas siempre va a tener todos estos ingredientes. Porque mientras más compleja sea la composición de mi satisfacción, es que yo soy un ser que en plenitud voy a poder aportar a varias aristas del desarrollo humano. Como individuo yo debería aportar a la educación. Como individuo yo debería aportar a la cultura. Como individuo yo debería aportar a la historia. Como individuo yo debería aportar a la identidad nacional. Como individuo yo debería aportar a la gobernabilidad. Como individuo yo debería aportar hacia la dignidad. Como individuo yo debería aportar al crecimiento económico. Como individuo debería aportar a la estabilidad, a la paz. Eso somos. Como individuo yo debería aportar al desarrollo profesional. Como individuo yo debería de aportar al orden. Somos seres integrales. Somos seres integrales. Y creo que nuestra estatura como sociedad va a depender de cómo como individuos tengamos múltiples proyecciones.
Hay alguna gente que trata de inhibir diciendo, oh, Néstor es todólogo. Pues claro que es todólogo, porque se trata de educar a un individuo que tiene en su esfuerzo crecido y multiplicado como una promesa alcanzar las diferentes aristas del desarrollo. Es una persona contribuyente, y sin duda este espacio que estamos aprovechando para que esa persona que sufre de adicciones, que sufre de un problema, es una persona que tiene un potencial enorme con muchísimas aristas. Por él es que no nos tomemos un trago, por él es que no celebremos con alcohol, por él, para que vayamos mejorando como sociedad, como país. Si es en el más débil que nos vamos a esforzar, es al más débil que tenemos que buscar, no al más fuerte, no al poderoso. Ahí es donde vamos a demostrar la estatura que tenemos como nación. Eso es mi humilde opinión. Sí, dijiste una cosa importantísima, me parece a mí, y quiero rescatar el hecho que estamos hablando de personas que tienen potencialidades como fuimos creados, ¿verdad? Es decir, con nuestros dones y talentos, y que los estamos desaprovechando. Sí. Cuando vos ves el fenómeno espiritual... Fíjate, ¿a qué voy? Que muchas veces al adicto se le trata sin dignidad, y me parece que eso es una cosa tremenda. Tenemos que darle dignidad. Mira a Carlos Martínez Rivas, sí. Y te puedo dar una lista que por respeto a su, porque están en condiciones de recuperación, a su anonimato, lo lamentable, porque ahí viene el tema espiritual. Si el fenómeno espiritual que nosotros conocemos por maldad es aquel que viene a mentir, a engañar, a robar y a matar, y es a cancelar todo ese beneficio potencial. Ese beneficio potencial es tu capacidad de crecer y multiplicarte, que por un paso que des, ese paso sea como los movimientos de la reina de ajedrez, 1000 pasos para allá, 1000 a la izquierda, 1000 a la derecha, 1000 en diagonal, porque ese es el efecto del impacto que vos tenés. Por donde se te mire el crecimiento, y eso es lo que nos convierte en personas atractivas. Y que tenemos que tener una nación plagada de mentores, tenemos que tener una nación plagada de referentes, plagada de ejemplos, y no reducirnos a lo que es el dinero, el poder o la fama, que no son modelos propios de nuestra nación, que no son modelos propios de nuestra cultura, que no son modelos propios de nuestra dignidad. Nos ofrecen. Y que no necesariamente son la satisfacción. Es que no necesariamente, es que no lo son. Sí. Que no lo son. Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Javier Díaz Lacayo. A fuerza, una persona con adicción necesita ayuda. Ya dijimos que la ayuda más amorosa que nosotros los que estamos en el entorno, podemos brindar es evitar los factores de riesgo. Sí. Es decir, no vamos a poner alcohol en una mesa, no vamos a poner sustancia en una mesa. No condicionar la satisfacción y la alegría. Sí, porque hay formas de celebrar que no necesariamente están acompañadas de sustancia alucinógena. Sí. O no, se puede celebrar, es que estoy diciéndolo mal, se puede celebrar y no hacen falta, para estar feliz, para estar contento, no hace falta ningún tipo de sustancia. Sí. Es la alegría de estar con nosotros, de estar juntos. Eso debe de ser suficiente. Eso es la colaboración en nuestro entorno. Pero como se trata de una enfermedad, esto necesita un tratamiento. Sí, obligatoriamente. Necesita un tratamiento, y el tratamiento no lo proveemos nosotros, el entorno. Vos mencionabas Alcohólicos Anónimos, por ejemplo.
en Nicaragua, bueno, hace 150 años, en una cantina se juraron, creo que lo dije, se juraron, no volvemos a beber, en Washington. Se juraron y se dieron cuenta de que no volvieron a beber después del juramento. Mal negocio para la cantina. Y después se llenaron de autosuficiencia porque creían que era en la decisión de ellos. Y entonces dijeron, nosotros desde que dijimos no. Y entonces empezaron a tener ventaja encima de aquellos que deseándolo no podían porque necesitaban una ayuda externa, una ayuda superior, un poder superior. Y es lo que se le conoce como el fracaso washingtoniano de ese entonces. Otra anécdota es, 100 años, la Universidad de Oxford financió a un grupo de estudiantes para que evangelizaran cristianos, para que evangelizaran África. Y los chavalos con poca experiencia religiosa, pero con mucho amor en su corazón, con mucho evangelio, con mucho Jesús, a través del testimonio y la gratitud, contagiaron a varias gente de manera positiva, impactaron en sus vidas en África. Y la experiencia resultó tan buena que empezaron a hacer grupos pequeños, células, para contrarrestar la recesión económica y moral que tenían los Estados Unidos entonces, y se llamaron los grupos Oxford, en alusión a ese acontecimiento. Y esas pequeñas células empezaron a decir, pues mantengámonos con nuestras propias contribuciones, tengamos una autoridad fundamental que sea un Dios amoroso, pongamos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Él, procuremos enmienda, hasta donde podamos, mientras al hacerlo no hagamos daño ni a ellos ni a otros, y acertaron en varios de los pasos espirituales de lo que después los cofundadores del programa de Alcohólicos Anónimos, que es un programa público, finalmente discernieron del espíritu, porque es un programa de Dios. Entonces, hay una página mundial, AA.org. En Nicaragua hay varios grupos, y hay muchos de información pública, donde lo bonito es poder escuchar a otros hablar de su experiencia, para primero darte cuenta de que la práctica del programa de recuperación funciona, que sí se alcanza la felicidad, que sí se alcanza la sobriedad, que sí se encuentran satisfactores, sin sustancia, sin dependencias. Porque lo maravilloso del programa es que te permite abrir puertas traseras. Te das cuenta que en realidad, aunque parecía que lo imposible para vos era dejar de beber, lo que era imposible para vos era dejar de sufrir. Tenías el perverso placer de sufrir, y que lo hacías a través de la bebida, a través del escape, pero que no habías encontrado la raíz. ¿Cuántas personas en Nicaragua enamoradas de movimientos sociales, enamoradas de cruzadas nacionalistas, han caído en la depresión y han encontrado un falso refugio en las drogas y el alcohol? ¿Cuántas personas, creyendo hacerse ricas de la noche a la mañana, frustradas por su mala suerte o sus malas decisiones, han encontrado refugio en las drogas y el alcohol? ¿Cuántas personas, queriendo ser tradicionales de acuerdo a su formación familiar, se han visto envueltas en la dualidad de que ahora el matrimonio no existe, que la institucionalidad no existe, y ven frustradas sus ambiciones o pretensiones sentimentales y encuentran refugio en la droga y el alcohol? ¿Cuántas personas se quedan sin honrar a sus padres, mueren sus padres y quedan en deuda de hacer manifestaciones de amor, de cariño, de contacto físico, de palabra de vida?
¿Cuántos nos quedamos con el afecto por dentro y encontramos refugio en las drogas y el alcohol? Es que esto, cuando vos tenés la oportunidad que yo he tenido de escuchar decenas de miles de casos, porque yo he escuchado decenas de miles de casos del por qué, del cómo y cómo se revirtió, del cómo alguien hoy no se queda con la espina clavada de lo bueno, de poderle decir a alguien te amo, de poderle tocar la mano, de poderle dar un abrazo, de poder expresar con moderación y empatía su opinión, aunque estés en una sociedad y un mundo polarizado o deshumanizado o ultracapitalizado, no de capitalismo, sino de búsqueda de capital y sobre todo del rápido. Pues te das cuenta de que sí, esto es un problema que repercute en el individuo, pero que nace en la sociedad como un todo. Y vuelvo, claro que está el programa de Alcohólicos Anónimos, el programa de Narcóticos Anónimos, también conocido el programa de autoayuda, también conocido el programa Conócete a ti mismo, también conocido el programa de los 12 pasos. Ese es el que hasta el momento es el único. Cuando vos vas a las iglesias o a cualquier lado y te dice que la gente dejó de consumir, es cierto, no hay, pero no es la iglesia, porque la misma literatura de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos reconoce que es solo un acto de la divina providencia. Pues esta es una enfermedad donde la parte obsesiva es la liberación, solamente viene de un poder superior. Es por eso que la recuperación te ata a Dios, te hace dependiente de Dios. La persona que en una recuperación no ha encontrado su poder superior, su recuperación va a ser precaria, una recuperación precaria. ¿Te volvés adicto a Dios? No adicto a Dios, dependiente de Dios. Es una dependencia maravillosa, porque al final y al cabo el reconocer que por tus propias fuerzas no vas a alcanzar la realización, pero sí con la de Él, te instruye a una relación personal con Él, y la relación con Él siempre da por valor, por resultado, la plenitud, la saciedad. Las experiencias con Dios siempre dan saciedad. Entonces por eso es importante incluir en tu mente a Dios. Ahí es donde está todo, pues. Ahora la neurociencia ya demostró, ¿verdad?, que no hay ninguna parte del alma que no esté en el espíritu y las emociones, pues las emociones están en el cerebro. Es importante que como sociedad crezcamos. El tabú de las adicciones es un tabú más fuerte que el tabú de género. El tabú de las adicciones es más fuerte que el tabú de la sexualidad, porque el género es una cuestión de personalidad diferente a la sexualidad, ¿verdad? Eso debemos de estar claros. Debemos de estar claros. Hay personas que se confunden y etiquetan al individuo que tiene inclinaciones naturales o inducidas en su personalidad, que son inclinaciones normalmente identificadas por género, no necesariamente tienen que ver con su conducta sexual, no necesariamente, pero como somos ignorantes también en ese tipo de temas, no comprendemos. Claro que como movimiento mundial han logrado algún tipo de orden en esto, el tema de la diversidad, pero yo insisto que el tema de las adicciones es más tabú incluso que ese. Yo creo que cuando triunfe el fenómeno de la salud social, no va a ser a través de la legalización de sustancias como erróneamente se ha tratado de ver el problema, sino que va a ser en cuanto a que no necesitamos de eso, que no es que sanemos internamente
lo que hace que se evidencie la enfermedad. El consumo de alcohol y drogas es un síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad. No es la enfermedad. Ok, entonces la enfermedad, o más bien la cura de esta enfermedad, es el amor. Es el amor, es la comprensión, es la sobriedad, es el equilibrio. Es el equilibrio. Nosotros no nos damos cuenta del daño que hacemos cuando polarizamos. Por eso cuando tengamos en nuestras manos el ejercicio de la autoridad como padres, el ejercicio de la autoridad como gerentes, o por qué no, ejercicios de autoridad en algún tipo de situación pública, sepámoslo hacer con humildad, porque ese es el mensaje que impacta positiva o negativamente en las personas que nos siguen. La autoridad es un referente para ser seguido. Una autoridad tiene que ser una persona a ser seguida. Aquí nosotros conocemos, pues, los que leemos, autoridades que son buenas autoridades porque están procurando siempre la instrucción, y conocemos autoridades malas que dicen yo estoy aquí y a mí no me pasa nada, y a veces son personas que ocupan cargos importantes en la administración de empresas y en la administración pública. En la administración pública no se dan cuenta, les ha quedado grande esa camisa, les ha quedado grande. Bueno, un tema de aprender. Quiero agradecerte, Javier. Yo a vos, sí. Yo a vos y también a la gente que nos mira ese mensaje. Hagamos esa muestra de amor por el adicto cercano a nosotros. Recordémonos, llevémonos esa frase. Para la persona que no tiene problemas, el trago termina al final del vaso. Para la persona que sí tiene problemas, el trago termina al final de la vida. Bueno, muchas gracias, Javier. No hace falta pretextos para celebrar esta fecha. No necesitan pretextos para celebrar ni para estar contentos. Todos estos pretextos se pueden evitar, no es necesario. Gracias por su atención. Continuamos sumando vigores.